Ese tutorial definitivo para eliminar todo el bloatware de Windows 10. Elimina todos esos programas de relleno de raíz. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers y las excelentes licencias que tienen para todos ustedes. Puedes adquirir directamente, pues mira, Steam, Origin, Xbox, Uplay, diversos software, antivirus, programas de recuperación. Puedes adquirir lo que es un Windows 10, la clave profesional totalmente global, 32 o 64 bits por... Pues mira, una cantidad tan absurda aplicando un código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo en la descripción, MTS20. Realizas todo el proceso de la compra, directamente te vas a tu User Center, ahí te despliega lo que es tu licencia, lo aplicas en tu Windows 10 y de esta manera tendrás un sistema totalmente certero, totalmente seguro y totalmente activado. Así es que ya te lo sabes, CDK Offers, licencias totalmente genuinas, totalmente pues sofisticadas, jamás comparadas. Así es que ya sabes, te voy a estar dejando todos los enlaces de CDK Offers y las excelentes licencias abajo en la descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Pues muy buenos a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un excelente aporte que les traigo el día de hoy, una excelente herramienta que va a estar abajo en la descripción. Fue lanzada no hace mucho tiempo, de hecho hay otra versión más actualizada, pero necesita de ciertos requerimientos en PowerShell. Pero mira, te voy a estar compartiendo dos herramientas sensacionales para eliminar todo el bloatware, esa clase de programas de relleno que tenemos ahí en el menú de inicio, que son molestos cada vez que, pues mira, son demasiado molestos tener ahí, por ejemplo, ciertas clases de juegos que ni siquiera las utilizamos, ciertas aplicaciones, ciertas ahí opciones de noticias que son totalmente molestas. Poder eliminar esos programas de rellenos que ya vienen generalmente cuando instalas o que ya tienes lo que es el Windows 10. Ya estoy acá tal cual, y por ejemplo también tenemos esto de poder bloquear toda la telemetría, pero de hecho ya había compartido antes una sensacional herramienta que se llama WinSLAT, que también te voy a estar dejando ese video en la parte superior derecha, si no abajo en la descripción, que permitía eliminar toda clase de las opciones de telemetría. Así es que mira, aquí lo tenemos, Windows 10 de Bloat. Vamos a darle aquí, tenemos aquí por ejemplo restauración. Hay que mencionar que son ciertos puntos indispensables, hay que tener mucho pero mucho cuidado, y siempre lo muy recomendable, pues ya lo sabes, es puntos de restauración. Siempre es lo fundamental, crear un punto de restauración. Yo qué sé, le voy a poner, no sé, algo X, porque, por decir así, pero debes de ponerle un nombre a tu punto de restauración para que, pues mira, estés ahí realizando todos los cambios, no tengas ninguna clase de problemas, porque el autor oficial de esta herramienta no se hace responsable del mal uso que les puedas dar. Vamos a dar directamente aquí en ejecutar como administrador. Esperamos ahí, dice que se está ejecutando el script de Everything Tage, y bueno, aquí dice que esto es responsabilidad de quien lo está utilizando. Vamos a darle aquí en Yes. Vamos ahí, de ahí ya nos viene directamente todo, poder remover todas esas clases de programas de relleno que vienen con Windows 10 de raíz. De hecho aquí ya sería cuestión de ir estableciendo Yes. Por ejemplo, si quiero eliminar el thread sprint, por ejemplo, si lo quiero eliminar le pongo Yes, y si no le pongo No. O bueno, ahí es a tu propia consideración. Yo voy a acelerar esto eliminando prácticamente a todos esos programas que no voy a estar utilizando, que son programas de raíz. Así es que acelero todo este proceso. Luego, después de aquí, ya esto es totalmente opcional, son opciones ya más avanzadas. Le puedes dar en no y salir, o le puedes dar en sí. Después de eso estará saliendo ahí, ya lo tenemos ahí. Hoy dicho ya después todo lo anterior, ahora sí vamos a estar realizando esto. Es muy importante darle a este registro. Vamos a darle aquí en darle a este registro. Es muy importante que anotemos estas claves. Vamos a ir aquí en Default Files y podemos ver, pues mira, las ads que directamente se encontraban en raíz ahí, totalmente removidas. Vamos a darle directamente a clic acá. Vamos a ejecutar este PowerShell. Son pasos indispensables a realizar
en este proceso. Ya después de esto podemos salirnos de acá, podemos observar que también tenemos esta opción más avanzada que no lo recomiendo ya tanto, ya meterte en estas opciones, porque en realidad ya tenemos estas claves anotadas, ya realizamos esto para eliminarte de raíz lo que son los programas de relleno y ya, por ejemplo, ahí lo tendríamos. Entonces, ya como paso opcional también tenemos aquí poder bloquear la telemetría, ya es ejecutar los archivos en CMD, nuevamente ejecutar ciertos archivos, pero ojo, no lo recomiendo porque desactivará Windows Defender, a menos que si lo quieras desactivar, también estará ahí. Y eliminar los archivos temporales, todos los logs, bueno, también lo puedes hacer ahí para que se empiece prácticamente a vaciar todo. Ahí tal cual lo tendríamos. Y ya simplemente, ya de esta manera, podemos observar que mira, me ha eliminado toda clase de bloatware innecesario, todos esos archivos, totalmente ahí Candy Crush, esos juegos totalmente molestos, Spotify si no lo querías ahí. Toda clase de noticias, pues me lo ha eliminado. Obviamente sí he dejado algunos, pero son los necesarios. Y ya de esta manera pues lo podríamos obtener. Ya puedes añadir tus preferidos, añadir pues tus programas elementales. Y te deshiciste de todas esas clases de programas totalmente insignificantes y totalmente basura. Así es que pues nada, hasta aquí voy a estar dejando este video. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Tenemos una cita el día de mañana con un excelente tutorial y también el domingo en efecto con el video de noticias, la recopilación elemental de Windows News. Así es que nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out. Audio